Bien, estamos en la epístola a los Gálatas, estamos en el último capítulo. Si recordáis, estamos viendo la despedida del apóstol Pablo, la hace a partir del versículo 11, y a continuación un pequeño resumen de la epístola, ¿no? En el versículo 11 acordáis que el apóstol decía: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿no? Lo que nos daba a entender de que realmente fue el apóstol el que escribió la epístola, no se la dictó a nadie, como en otros casos. Alguna epístola sí se la dictó a algún escribiente. Aquí lo hizo él, y pasa un poco a resumir lo que ha sido la epístola, ¿no? Diciendo que los judaizantes, que eran los que estaban diseminando el error en esta congregación de los Gálatas, lo que buscaban era gloriarse en la carne al conseguir un número de seguidores y por insistir en los ritos judaicos, en las fiestas judaicas, en las ceremonias judaicas y en la circuncisión. Pero que, conociendo Pablo evidentemente su hipocresía y su falsedad, pues les dice que lo que realmente querían era evitar la persecución que venía por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo conlleva persecución. La cruz de Cristo de alguna forma destruye, es un golpe mortal a todas las religiones humanas, porque la cruz es una idea divina. Nadie pensaría en esa idea para combatir el pecado. ¿Qué hombre, si por ejemplo hubiéramos hecho un test entre la humanidad y hubiéramos pensado, ¿cuál cree usted que es la idea para erradicar el pecado y el mal que hay en el mundo? Nadie hubiera pensado en la idea que Dios tenía, que era la cruz. Era Dios hecho hombre muriendo en una cruz como un maldito. Nadie hubiera pensado esa idea. Entonces la cruz es un golpe al intelecto humano, es un golpe al orgullo humano, es un golpe a la religión humana, es un golpe a todo. La cruz es devastadora porque la cruz barre todo, ¿no? Claro, la cruz al enfrentar y poner frente a sí a todo el resto del orbe de la humanidad, pues todo queda retratado, ¿no? Entonces, lógicamente, conlleva persecución. La cruz conlleva persecución y conlleva persecución a los que predican la cruz, porque la cruz es el final de las obras humanas, el final de todo el esfuerzo humano. Nosotros que nos gusta obrar, nosotros que nos gusta esforzarnos para luego poder jactarnos y sentirnos orgullosos de nuestros méritos, pues esto es la obra de la cruz. La obra de la cruz es devastadora para el orgullo y para la arrogancia humana, ¿no? Y entonces, claro, estos judaizantes pues se veían, por un lado, enfrentados a la idea divina de redención, porque no estaban dispuestos a abandonar su propia justicia, y claro, la cruz es también evitaban pasando por otro lado, evitaban la persecución que podía venir por causa de la cruz, que Pablo no la evitó. Por eso Pablo pues llevó tanto sufrimiento, tanto golpe y tanta persecución, ¿no? Porque Pablo pasó por la cruz. Pablo dijo al hombre quién era el hombre, y en la cruz pues queda retratado, ¿no? Todo el mundo. Ante la cruz queda todo el mundo retratado. Y la cruz es el centro del universo, es el centro de la palabra de Dios, debe ser el centro de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice eso, ¿no? En el versículo 14. Él se gloriaba en la cruz, él exaltaba la cruz. Él que podía ser el más grande de los judíos, humanamente hablando, porque él a los filipenses les dice, yo soy judío de nacimiento, fariseo, hebreo de hebreos, era celoso por la ley, era celoso por las tradiciones. Dice, pero todo esto, basura. Todo esto, basura. Claro, los judíos lo odiaban a muerte. Los judíos lo odiaban a muerte. Las mayores persecuciones de Pablo eran de los judíos.
lo odiaban a muerte, porque Pablo en un momento hizo así, cortó con todo el judaísmo, cortó con todo. Y claro, en esta epístola alguno lo ve y dice, hombre, Pablo, parece que te pasa un poco, los llama insensatos, los llama necios, dice que ojalá se mutilasen los que os perturban, dice algunas cosas, pero claro, es que Pablo le daba importancia a lo que realmente. Pablo, cuando atacaban a su cruz, que no era la otra que la cruz de Cristo, cuando atacaban a la cruz y a la obra redentora de Cristo, sacaba un poco la fuerza, ¿no?, espiritual, y hoy las personas no tienen esa. Las personas hoy dan cabida a cualquier viento de doctrina, entre ellas este judaísmo que trata de captar a muchos prosélitos, como les dijo Cristo a aquellos judíos, les dijo, recorréis cielo y tierra para hacer un prosélito, dice, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Claro, a Cristo lo odiaban también, porque les decía a los judíos que eran hijos del diablo, hijos del infierno. Bueno, el odio era patente, ¿no? Ya lo vemos, el odio que lo llevaron a la cruz, ese odio lo llevó a crucificar al Redentor, al Creador, al único Dios. Entonces, pues Pablo le daba realmente importancia a cosas que hoy no se le dan importancia. Hoy se escucha sin más el intento de judaizar, el intento de transmitirnos el que realmente que sí, que es verdad, que Cristo nos salvó, como decían, porque muchos de estos maestros que se introducían en Gálatas, de alguna forma no estaban rechazando a Cristo así de plano, y sí, hombre, somos salvos y tal, pero ahora tenemos que, para la santificación, tenemos que seguir con la ley, con esto, con lo otro y tal, ¿no? Y realmente pues estaban atacando lo que Pablo más quería, que era la cruz, era en lo que él se gloriaba, ¿no? Y entonces en el versículo 15 hace un dictamen que es importantísimo, ¿no? Y que deberíamos de considerarlo, porque dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión, como he dicho, era el fundamento del judaísmo, ¿no? Y Pablo lo deja a un lado sin contemplaciones. Lo que realmente vale ante Dios es una nueva creación. Una nueva creación donde dice que no hay ni griego, ni judío, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. Todos somos uno en Cristo. Entonces, lo que realmente vale ante Dios es si somos nueva creación. Si somos nueva creación. O sea, es como si Dios viera a dos hombres. A dos hombres. Ahora lo vamos a ver como esto lo voy a ilustrar con un pasaje bíblico en Romanos 5. Es como si Dios viera a dos hombres, Adán y Cristo. Y el resto de la humanidad está en Adán o está en Cristo. Estar en Adán supone participar de la herencia de Adán, y estar en Cristo supone participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo ha hecho, ¿no? Esto lo vemos perfectamente en Romanos capítulo 5. Vamos a acercarnos un momento allí y nos daremos cuenta de que es así, ¿no? De que estamos en Adán o estamos en Cristo. Y lo vemos aquí. Vamos a leer a partir del versículo 15. El don está refiriéndose a la justificación, al don de la justicia, a la justificación que Cristo nos otorga, mientras que la transgresión está refiriéndose al pecado que cometió Adán, ¿verdad? Y lo que supone para la humanidad una cosa y la otra. Entonces por eso nos dice en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don o justificación vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vale, nos quedamos aquí. Es para ilustrar lo que acabo de decir, ¿no? Aquí vemos cómo aquí se tiene en cuenta las dos cabezas de las dos creaciones. La vieja creación en Adán y la nueva creación en Cristo. Ambos consiguieron un efecto profundo con sus acciones. Muy profundo, porque en ambos casos los muchos estaban implicados en su acto. Por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos. Y por la justicia de uno vino a todos la justificación de vida. A todos los que están en cada una de estas creaciones tienen la participación. En Adán, ¿qué hay? Muerte, pecado. En Cristo, ¿qué hay? Justicia, vida. Entonces, esta es la diferencia. Esto es lo que realmente ve. O sea, a Dios es que no le interesa la religión humana, la religión, porque todas son religiones adámicas, son religiones de personas que no están regeneradas. Las personas regeneradas están en Cristo, las personas no regeneradas están en Adán. Las personas que están en Adán pueden ser muy religiosas, muy morales, muy intelectuales, muy capaces, muy preparadas y muy convincentes en su argumento, pero están en Adán. Entonces están participando de la muerte y del pecado. Entonces los que están en Cristo, pues los que están en Cristo se benefician del don. ¿El don qué es? El don de la justicia. Esta es la principal verdad del Evangelio, es el don de la justicia. A veces solamente proclamamos el perdón de pecados. Cuando decimos, ven a Cristo que te va a perdonar los pecados, y es verdad, y es muy importante. Pero si Dios nos perdonara solamente los pecados, no podríamos entrar en el cielo. Para entrar en el cielo tenemos que entrar vestidos de perfecta justicia, porque Dios es perfectamente justo. Y entonces nos puede pasar como aquel que estaba en las bodas, que entró el rey a verlo, dice, ¿tú cómo estás aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo has entrado sin estar vestido de boda? Y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de boda. Nosotros para entrar en el cielo tenemos que estar vestidos de boda. ¿Y cuál es el vestido de boda? El don, la justicia. Entonces tenemos que hacer tanto o más énfasis en que cuando venimos a Cristo no solamente se nos perdonan nuestros pecados, sino que nos es imputada la perfecta justicia de Dios por medio de Cristo. Es decir, que Dios nos viste con las vestiduras de Cristo. Dios nos viste y Dios nos ve a través de Cristo. Dios nos ve a través de Cristo. Y ya aprovecho porque tuve una experiencia estos días pasados tremenda, ¿no? Porque me llegué del trabajo y me senté allí en la sala de estar de mi casa y estaba sincerándome con Dios, ¿no? Estaba diciéndole, Señor, tengo la sensación de que he desperdiciado mi vida, de que estoy aquí por mi torpeza, por mi necedad, yo qué sé, que tú a lo mejor hubieras querido hacer conmigo algo y yo lo único que he hecho ha sido impedírtelo. No sé, estaba un poco autoconmiserándome de mí, ¿no? No estaba contento con mi situación, ni dónde había llegado, ni lo que había hecho, no estaba nada contento y nada satisfecho, ¿no? Y creo que fue el Espíritu Santo, ¿no? el que trajo este pensamiento a mi corazón, porque en ese momento yo no estaba ni pensando en la Biblia, ni pensando en algún pasaje, ni pensando en nada, sino que estaba bastante hecho polvo, ¿no? Que no estaba contento, ¿no? Conmigo mismo, ¿no? Y entonces me vino este pensamiento que creo que lo trajo el Espíritu, ¿no? Y me dijo, eres acepto en el amado.
Me dijo, eres acepto en el amado. O sea, como me desarmó completamente porque es que se me fue toda nube, todo nubarrón, todo desánimo, todo desaliento, ¿no? Y me hizo ver Dios que yo no podía hacer nada, por lo cual yo pudiera agradar a Dios por mí mismo, que no podría hacer que Él me amara más, ni que Él me aceptara más, que yo únicamente era acepto en el amado, porque Dios me veía a través de Jesucristo, y Dios me veía a través de Jesucristo y era acepto en el amado, y de verdad trajo una paz a mi vida en ese momento porque me sentí aliviado, ¿no? Me sentí gozoso, ¿no? De que realmente la obra de Dios es así. Dios nos ve a través de Cristo, nos ve tan justos como fue Cristo. Nos ve tan justos porque nos ha dado ese don, el don de la justicia, la justificación. La justificación es un decreto divino por el cual Él declara justo a aquel que está en Cristo, porque le ha sido imputado el don de la justicia. Entonces la justificación es el reconocimiento de Dios de esa justicia, de que somos justos, ¿no? Entonces esto es maravilloso, esto es realmente maravilloso. Y luego tenemos que pensar también que Dios es soberano, y que estamos donde estamos porque Dios es soberano. Dios podía cambiar nuestra situación, cambiar nuestro destino, pero Dios es soberano realmente. Dios, a pesar de todas las cosas, Dios puede hacer lo que quiera con nuestras vidas, aún en contra de nuestra oposición. Dios puede hacerlo. Me viene a la cabeza unas palabras que dijo el salmista: con todo yo siempre estuve contigo. Me has guiado de la mano derecha, o sea, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, que había un momento ahí que el salmista estaba titubeando porque estaba mal, porque no se sentía bien, veía la prosperidad de los impíos, veía su situación, veía esto, veía lo otro, no estaba satisfecho, total, y al final acaba reconociendo, ¿no? que Dios siempre estuvo ahí, que Dios lo llevó de la mano, aunque él a veces no era muy favorable a que Dios lo guiara de la mano, pero esto es lo que hace Dios con los suyos, ¿no? Él nos guía de la mano y a veces nos tiene que disciplinar, lógicamente, y todo esto, ¿no? Pero realmente somos aceptos en Jesucristo, ¿no? Y al estar en Cristo, Dios nos ve, todo esto que ha dicho aquí, dice: por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos justos. No es por tu obediencia, ni es por mi obediencia, es por la obediencia de Cristo, por la que hemos sido constituidos justos. Nosotros somos desobedientes por naturaleza. Nosotros nos oponemos a todo esto y no podemos lograr nada por rito, que esto es lo que pretendían los judaizantes aquí en Galacia, ¿no? Trataban de hacerle ver a los gálatas, aprovechándose, por supuesto, de la buena intención de muchos de ellos, pero también de que eran ingenuos y que desconocían la obra de Cristo y la Escritura, ¿no? Habían comenzado por el Espíritu, pero se habían ido a la carne, ¿no? Y le hacían ver: sí, pero daros cuenta que realmente no pecáis todavía, hacéis esto, hacéis lo otro. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que seguir haciendo cositas para ayudarle a Dios. Cositas como guardar los sábados, que le gusta a Dios mucho, circuncidaros, el día de tal, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, las comidas, esto, lo otro, para allá, para acá, esto y tal, igual. Y claro, como ellos, muchos sinceramente, porque lo peor de esta gente no es que solamente engaña a los inconversos, es que a veces mueven y zarandean a los mismos cristianos, ¿no? Este es el problema, que muchos cristianos abren las puertas y se meten todas estas falsedades, ¿no? Que atacan, que es un golpe a la obra de Cristo, es un golpe directo. Si os dais cuenta, la mayoría de los ataques de Pablo en la epístola son a los judaizantes. En la epístola de Romanos ataca a los judaizantes, en Primera de Corintios ataca a los judaizantes, en Efesios ataca a los judaizantes, en Gálatas ataca a los judaizantes, en Filipenses ataca a los judaizantes.
porque estaban en el centro de toda la falsa doctrina que se estaba difundiendo, es donde se estaba originando todo, ¿no? Algunas veces mezclado con ascetismo, otras veces mezclado como en Colosas, con el fanatismo, con las visiones, que Dios me ha dicho, que Dios no sé qué, que Dios esto, tal y cual, pero todo venía un poco todo de esa fuente judía, ¿no? Y de ellos. Por eso aquí, pues, Pablo deja claro que en Cristo se produce una vida de santidad, en esta epístola lo deja bien claro, no por guardar cierto ritual, sino por entregarnos a Cristo y permitir que Él viva su vida en nosotros, ¿no? Como lo enseña claramente en el capítulo 5, ¿no? Cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de la carne van a estar ahí, pero se nos ha dado a los verdaderos creyentes el Espíritu Santo para poder enfrentarnos, ¿no? a Él, ¿no? Y es algo completamente nuevo, la nueva creación no es una mejora de la vieja, ni es una adición a ella, sino es algo completamente nuevo, es un nuevo comienzo, es un nuevo principio, donde las cosas viejas han pasado, ¿no? Y donde ya no queda nada. Esta filosofía judía y estas psicologías que se están metiendo están jugando con que realmente no han pasado todas las cosas, todavía que nos quedan raíces de maldiciones, de familiares, de no sé qué, de la herencia, de no sé cuánto, y de esto y lo otro, y hacen sus negocios estos curanderos espirituales, los que introducen judaísmo, los que introducen psicología, ¿verdad? No apartan de la Escritura completamente. La Escritura dice que en Cristo somos nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Toda esta gente que está viniendo ahora a curarnos las memorias y a rescatarnos de los traumas y a todo eso, nos dicen que no, que realmente no somos todavía nuevas, que todavía quedan cosas ahí. Bueno, pero ¿a quién creemos? ¿A la palabra de Dios o a ellos? ¿A quién creemos? ¿A quién vamos a creer? Si creemos la palabra de Dios, dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Aunque nuestros sentimientos y nuestra razón nos digan lo contrario. Nuestra razón nos dice lo contrario. A veces viene el diablo y nos dice, si es que eres igual que tu madre, o eres igual que no sé qué, o eres igual que tu padre, o es que eres igual que no sé qué, o es que esto, es que lo otro. Y la Biblia dice que no. La Biblia dice que somos nueva creación y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces esto es lo que nos dice la Biblia, pues tenemos que decidir a quién creemos, ¿no? ¿A quién creemos? Esto siempre es la lucha de la fe. ¿A quién nos creemos? Lo que dice la palabra de Dios, sí, pero es que no me siento nueva creación. Bueno, si es que no es que te sientas, es que dice la palabra de Dios que es nueva creación. Si tu razonamiento y tus sentimientos están de acuerdo a la palabra de Dios, estupendo. Si no están de acuerdo, ¿a quién te crees? ¿A tu razonamiento, a tus sentimientos o te crees a la palabra de Dios? Tenemos que decidir. Camino de vida, camino de muerte. Siempre Dios lo ha hecho así con el hombre desde el principio, incluso antes de Cristo. Dios se lo decía a Israel, camino de vida, camino de muerte. Y ahora, en Cristo, tenemos lo mismo, camino de vida, camino de muerte. Lo dice Pablo en Romanos 8, ¿no? Si vivís según la carne, muerte. Si vivís según el Espíritu, vida. ¿Qué camino escogemos? ¿Creemos a Cristo o creemos nuestros sentimientos, creemos nuestros razonamientos, que son a veces muy humanos y parecen ser tan válidos y tan esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que decidirnos a quién creer. La fe es creer lo imposible, lo que no vemos. La fe es creer lo que no vemos. Es que no estoy viendo que sea una nueva criatura, es que hago las cosas y siento las cosas que sentía. Bueno, pero ¿qué te dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra? Que creas lo que no ves, ¿no? ¿No te está diciendo eso? Que creas lo que no estás viendo. Eso es la fe. La convicción, la certeza de lo que se crea, la convicción de lo que no se ve. Es que no lo estoy viendo, es que no veo en mi vida, es que no veo. Pero bueno, si realmente has nacido de nuevo, la Biblia dice que eres una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y que todo eso es ya
de la otra creación. Ahora estás en Cristo y ahora eres lo que Cristo es. Lo que Cristo es. Estar en Cristo es ser lo que Cristo es. O sea, es que Dios nos ve en Cristo, nos ve como su Hijo. Somos aceptos en el amado. Somos hechos justicia de Dios en el amado. Tenemos herencia en Él. Tenemos santificación en Él. Tenemos bendición en Él. Tenemos vida eterna en Él, en Cristo. Todo está en Cristo. ¿Lo tenemos? Es que no lo siento. Pues bueno, pues decide. Cristo o la ley. Escoge. Cristo o legalismo. Tenemos que decidirnos, ¿no? Y bueno, pues en el versículo 16 Pablo dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Qué regla habla? Pues esta que estamos hablando, la nueva creación, y de todos los que rechazan lo que no es de la nueva creación. Paz y misericordia y al Israel de Dios. Algunos piensan que aquí el Israel de Dios se está refiriendo a la Iglesia, pero no se está refiriendo a la Iglesia. Se está refiriendo a aquellos israelitas, que había muchos y que hoy hay muchos que realmente han aceptado a Cristo como su Redentor, como su Mesías. No olvidemos que los que estaban diseminando el error aquí en Galacia, como los que estaban diseminando el error en Colosas, como los que estaban diseminando el error en Corinto, como los que estaban diseminando el error en otras iglesias, eran judíos o judaizantes, prosélitos del judaísmo. La Biblia lo llama en Apocalipsis 3:9 sinagoga de Satanás. A estos judíos que lo que hacían era promover la ley y promover todas las prácticas judías, Cristo los denomina así en Apocalipsis 3:9, sinagoga de Satanás. Sin embargo, estos israelitas, había un remanente y son estos, son el Israel de Dios, son aquellos de entre los judíos que realmente habían aceptado a Cristo como su Mesías. La Iglesia nunca confunde a Israel con la Iglesia, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Dios tiene tiempos y sazones para cada uno de estos pueblos. Todo lo que le ha acontecido a Israel estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Dios dijo que vendrían sobre ellos todas las cosas que vinieron y que han venido, que serían esparcidos, que serían juzgados, y también dijo que serían restaurados. También dijo que serían restaurados en el futuro. Eso está claro, eso no podemos negarlo. Que en el futuro serán restaurados cuando haya llegado el tiempo para ello. Eso está en todo el Antiguo Testamento, el tema central, en los juicios y la restauración. Por poner solo un ejemplo, Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y habla de la restauración futura de Israel. Y nadie duda de esto, que va a ocurrir cuando se vuelvan al Señor, en el tiempo de angustia de Jacob, como dice Jeremías y como dice Daniel, el tiempo de tribulación, en ese tiempo se volverán. Dice, pero fijaros lo que habla aquí, solo este pasaje vamos a leer, hay 200.000 en el Antiguo Testamento que podríamos leer, pero solo este. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 16, 36-16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, gracia de Dios incomparable. Dice, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando se ha santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones
os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os daré hambre, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más seáis recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros... Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba asolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para haceros esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas, etcétera, etcétera. Y luego viene nada más y nada menos que el capítulo 37, el valle de los huesos secos. Entonces, aquí vemos que Israel va a ser restaurado, ¿no? Y entramos en el Nuevo Testamento y ¿qué ocurre? Algunos piensan, no, es que Israel ahora se mezcla con la iglesia, y ahora es la iglesia, y ahora tal, y ahora somos judíos, y entramos a formar parte de, nosotros somos los verdaderos judíos. No, no señor, eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando se forma el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, que es precisamente por los judaizantes que estaban diseminando su doctrina falsa por la iglesia, y el último que en tomar la palabra, que es Jacobo, dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como dijo el profeta, y fijaros lo que dice en Hechos 15 el apóstol Santiago, fijaros en Hechos 15 lo que dice, ¿no? Dice, el propósito, este es uno de los, junto con Romanos 11, es uno de los pasajes más importantes respecto al propósito de Dios para esta edad y para la venidera. Pero fijaros, dice, cuando después de hablar Pedro, Bernabé y Pablo, toma la palabra Jacobo, en el versículo 13, Hechos 15, 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto fue en la casa de Cornelio, como Pedro cuenta unos versículos más atrás. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, después de tomar pueblo para su nombre, dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a edificar. Es decir, restaurará nuevamente la monarquía davídica por medio del hijo de David, que no es otro que Cristo, en este pueblo, ¿no? Y luego Pablo, el pasaje también determinante que nos dice lo mismo, que es Romanos 11, cuando dice, no quiero que ignoréis este misterio que ha acontecido a Israel, que endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, que la plenitud de los gentiles. Dice, y luego Israel, que será salvo. ¿Entiendes? Entonces, siguen haciendo las diferencias entre los propósitos de Dios. En esta edad, Israel ha habido endurecimiento en parte, han sido desgajadas del olivo para que nosotros podamos
entrar a la salvación, a la bendición que tenemos en Cristo, que es la simiente de Abraham. Pero cuando se haya cumplido el propósito, cuando se haya cumplido el propósito de Dios en la Iglesia, en esta edad no hay judío ni gentil, pero cuando se haya cumplido el propósito dice que luego Dios se volverá a Israel, se producirá eso que hemos leído en Ezequiel, y Israel será salvo, como dice Pablo en Romanos, ¿no? Entonces Dios tiene tiempo y sazones para cada uno de estos pueblos, pero querer amalgamar al judaísmo con el cristianismo, o el cristianismo con el judaísmo, no es bíblico para nada, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Israel era un pueblo las falsas doctrinas que están entrando principalmente en la cristiandad están haciendo esto, están mezclando la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, está mezclando viejo pacto con nuevo pacto, promesas terrenales que tenía Israel, indudablemente, porque Israel tenía promesas terrenales y ellos continuarán como una nación en la tierra cuando sea restaurado el orden que hemos visto ahí en Ezequiel. Pero la Iglesia no tiene promesas terrenales. La ciudadanía de la Iglesia es celestial, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces lo que hacen es mezclan las promesas de Israel terrenales con las promesas celestiales. Sí, tenemos promesas celestiales, pero tenemos que vivir bien aquí, porque Abraham vivía muy bien, porque luego Dios dijo que le iba a dar la tierra, que le iban a vivir mucho tiempo, que iban a disfrutar, que le iba a dar vino, que le iba a dar miel, que le iba a dar aceite, que le iba a dar todo esto. Y todo esto es promesa para Israel, para una tierra que Dios le había prometido. Nosotros no tenemos promesa de ninguna tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Los cristianos que somos llamados a esperar de los cielos a su Hijo, no debemos de estar esperando larga vida en la tierra. No tenemos derecho en la tierra, porque nuestra ciudadanía y nuestra herencia está en los cielos. Es herencia en gloria. Entonces lo que hacen es mezclan promesas para Israel, promesas de la Iglesia, mezclan ley con gracia, y todo esto es lo que están haciendo, ¿no? Y esto está haciendo un daño, porque Cristo es suficiente, en Cristo están encerrados para el cristiano todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo lo tenemos todo. Dice la Biblia que estamos completos en Él, que no nos falta absolutamente nada, que hemos sido hechos por una sola ofrenda, hemos sido hechos perfectos para siempre, y que tenemos todo en Jesucristo, y que toda la bendición la tenemos, y que somos bendecidos con toda bendición espiritual, y que no nos falta absolutamente nada, estamos completos en Él. Él es nuestra cabeza, Él es el principal, Él es el preeminente, y todos los que estamos en Él tenemos todo lo tenemos en Cristo, todo lo tenemos en Cristo. No hay que añadir nada por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, por nuestros ritos, por nuestras ceremonias. No podemos añadir absolutamente nada. Querer añadir algo es un insulto a Dios, porque sustituye el ritualismo por Cristo, porque sustituye la sombra por la realidad. Todo lo que viene en el Antiguo Testamento eran sombras. ¿Cómo nos vamos a quedar en las sombras? Vamos a ser como los principales sacerdotes, aquellos que cuando Dios hizo así, cuando Cristo expiró, Dios hizo así, rasgó el velo, todo el sistema judío había terminado, ya no había barrera entre Dios y el hombre. En el judaísmo había una barrera que impedía a los hombres acercarse a Dios. Solamente una vez al año, podía entrar y traspasar ese velo y presentarse, solamente uno. Pero cuando Cristo expira, Dios hace así, de arriba abajo, no de abajo arriba. Pues si es de abajo arriba, alguien puede pensar, pues lo ha roto un hombre. Pero Dios dice que el velo se rompió de arriba abajo. Fue la mano de Dios la que rompió el velo y dijo, se ha terminado. Esto se ha terminado. Todo el antiguo pacto. Ahora tenemos acceso a Cristo. Y no seamos como los sumos sacerdotes luego tendrían que estar remendando ahí cosiendo el velo, porque lo pusieron y continuó 40 años más, unos 40 años los servicios del templo, hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70. Todavía estuvieron 40 años más haciendo los servicios, haciendo el ritualismo y haciéndolo todo. Ya no tenemos altar, nuestro altar es Cristo, la cruz de Cristo. Ya no tenemos un altar como lo tenía el templo y el tabernáculo, ya no tenemos
un lavacro, como nuestra fuente de purificación es Cristo. Ya no tenemos un altar del holocausto, nuestro altar es Cristo y la cruz. Ya no tenemos una mesa del incienso, porque nuestra oración y nuestra alabanza suben por medio de Cristo. Ya no tenemos un pan físico de la proposición, porque nuestro pan es Cristo. Ya no tenemos un candelabro, porque nuestra luz es Cristo. Ya no tenemos un arca, porque nuestra arca es Cristo, porque lo tenemos todo en Él. Y ya no vamos a volver y ya no nos vamos a salir de ahí. Vamos a permanecer en Él. Por eso las palabras de Pablo, necio, insensato, ¿quién os ha estorbado? ¿Quién os está estorbando para permanecer en Cristo? Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice en el capítulo 5. Ojalá se mutilasen por el daño que están haciendo. Están minimizando a Cristo, están minimizando su obra redentora, están despreciando la cruz, están despreciando esa sangre, están pisoteando esa sangre. La epístola de los Hebreos se escribió para esto, se escribió para hacer ver a esta gente, a los judíos, que ya habían terminado todos los ritos, todos los sacrificios. Ellos estaban dudando porque parecía demasiado bueno, ¿no? Que ya no tuvieran que seguir haciendo todas las cosas que estaban haciendo. Y Pablo les da una palabra muy fuerte, porque en el capítulo 10 les dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si os volvéis a los sacrificios, ya no vale para nada. Ya no vale para nada. Porque realmente ya ha habido un sacrificio perfecto y todos los demás sacrificios ya no valen para nada. Si pecáramos voluntariamente, ya no queda más sacrificio, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces le dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, eran judíos que se habían convertido y habían sido perseguidos y le habían quitado las cosas. Y entonces dice, no desmayéis, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, que era lo que estaban haciendo esos judíos, Hebreos 10 dice, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. O sea, estaba escribiendo a judíos que parece ser que se habían convertido, habían recibido persecución hasta el punto de que dice que fueron hechos espectáculos, que les despojaron de sus bienes, les despojaron de lo que tenían, y que ahora estaban titubeando porque estaban pensando, dice, merece la pena todo esto que hemos padecido. Nos han quitado los bienes, se han reído de nosotros, se han burlado, nos han azotado en las sinagogas, como dijo Cristo que le iba a pasar. Cristo dijo, azotarán en las sinagogas, y le estaban azotando a estos judíos de Hebreos. Y entonces dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Os está esperando una herencia en los cielos. Ya no tenemos herencia aquí, os está esperando la herencia en los cielos. Y la herencia en los cielos es mucho mejor que esta. Si ellos realmente, claro, se veían en el choque de que todavía pensaban que la bendición iba a ser por estar allí todavía, pero Dios había desechado ya completamente a Israel. Luego lo volverá a recoger, como hemos leído, pero ahora mismo no están desechados, han sido desgajados. Dios había desechado a Israel. Entonces ya no valía nada. Y lo que está haciendo la gente ahora, por traerlo un poco a nuestros días, es eso, es pensar que la bendición todavía está en aquella tierra.
Por eso siempre nos están vendiendo viajecitos a Israel y cosas de esas, ¿no? Que hay que ir allí porque allí está la bendición, porque allí no, la bendición está en Cristo. La bendición está en Cristo. Dios vendrá un tiempo que restaurará esa tierra, pero nos están haciendo ver que la bendición está allá allí. Y no es cierto, es mentira, es un pueblo que está en incredulidad, no aceptan a su Mesías, no creen en su Mesías. He visto encuestas ahora recientes que llegan allí y Cristo nada, Cristo nada, ¿entiendes? Cristo nada, ¿entiendes? Digo, ¿cómo va a ser Cristo Dios? ¿Cómo va a ser Cristo el Redentor? No, aquí el Mesías todavía tiene que venir. La primera vez, el Mesías todavía no ha venido. Eso es lo que piensa. ¿Cómo va a haber bendición para ese pueblo? Ahora mismo no la hay. Llegará un día que sí la habrá, serán salvos, dice la Biblia. Serán purificados en el tiempo de la tribulación, ¿eh? 2/3 partes se perderán y 1/3 parte, dice Zacarías, que se volverán a su Mesías, el tiempo de angustia, ¿sabes? Pero ahora mismo no. O sea, vendernos ahora que ahora está la bendición con ellos y que ahora no, para nada. Oramos por ellos porque dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables, que ellos son amados, pero ahora mismo están en la posición de rechazo de Cristo, de rechazo de su Mesías, y todo aquel que rechaza a Cristo, la ira de Dios está sobre él, dice la palabra de Dios. Entonces ahora mismo ese pueblo está sufriendo la ira. La ha sufrido durante 20 siglos, 21 siglos que hemos empezado ya, y la sufrirá todavía en el futuro, en el tiempo de la tribulación, porque es un tiempo especialmente de angustia para ellos. Pero la ira de Dios está sobre ese pueblo. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Mesías. Ellos delante de Pilato lo dijeron claramente. Le dijeron a Pilato dijo cobardemente, dice, yo no quiero saber nada de la muerte de este hombre, yo me lavo las manos. Y ellos dijeron, su sangre sobre nosotros y sobre nuestro hijo. Y así fue. Ellos rechazaron a su Mesías y ellos han estado durante siglos despojados, maldecidos, esparcidos, errantes, quebrantados, casi sin ser recibidos en ninguna parte, perseguidos en toda parte. La sangre vino sobre ellos, el juicio vino sobre ellos. Y así lo dice la Biblia. Oseas 3, 4 y 5. Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Así lo dice Oseas 3, 4. Y eso es lo que está viviendo. Pero luego en el versículo 5 dice, pero en el fin de los días, ¿qué? En el fin de los días volverán a Dios y reconocerán a Cristo. Pero ahora eso no ha ocurrido. O sea, vendernos ahora que ahora está la bendición allí, que ahora lo están haciendo muy bien, y que no. Ellos son unos más de los incrédulos y unos más de los creyentes en este tiempo. Un pueblo más incrédulo, como puede ser cualquiera, y un pueblo más, y cuando son salvos por entrar en Cristo, son uno con nosotros, ya no en este tiempo. Luego sí, como hemos leído, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando Dios haya tomado de entre los gentiles pueblo para su nombre, Dios restaurará a ese pueblo, porque Dios lo ama, porque por causa de los padres, dice Romanos 11:29, son amados. Aunque por causa del Evangelio son enemigos. ¿Por qué? Porque rechazan el Evangelio. Pero por causa de los padres son amados. Y Dios hizo con los padres promesas incondicionales. Con Abraham hizo promesas perpetuas para ese pueblo, de una tierra y de una descendencia para siempre. Y con David también. Con David hizo promesas incondicionales de un reino, de un rey, de un trono para siempre. Yo afirmaré, le dijo Dios a David, yo afirmaré tu reino y tu trono será estable eternamente delante de mí. Y entonces, todo eso se va a cumplir a rajatabla. Y pues nos vamos a quedar aquí y nos quedan un par de versículos terminarlos. Para terminar la epístola y lo dejamos, ¿vale? Porque hemos hablado muchas cosas y nos quedamos aquí. Señor bendiga. Amén.